Empecemos. Buenos días, licenciado. Somos el grupo número 2. Vamos a exponer lo que es señalización de seguridad y salud en el trabajo en base al ERN 849, base 14. Yo soy Clavijo Beizaga Marino Valentina, de la carrera de Administración de Empresa. La siguiente. Bueno, para empezar, una pequeña introducción o presentación al tema, ya que mayormente el tema es referente sobre todo lo que es normas, no solamente para la seguridad del trabajo, también para la salud, para implementarlo día a día, es lo que es la EPP, lo que son para también protección personal. En esto, mayormente para las normas de seguridad, ayudan para fomentar la protección misma, no solamente en el trabajo, sino para la persona misma. Incluso se ve en lo que son en letreros, en carteles, en diferentes tipos de señales. En esos ya se ve lo que son prohibiciones, también señales de emergencia, salvamento, de protección. Estas señales y lo que son los colores de seguridad también ayudan con el paso de protección, lo que es solamente, lo que es para la gente, ya que cualquier tipo de protección es bastante uso para el trabajo, para evitar lo que son accidentes. Estos mismos señales en carteles o alineamientos ayudan lo que son para la protección y seguridad de cada persona. Bueno, el objetivo principal de las normas de señalización, así como el Estado Plurinacional de Bolivia nos dice, es que nos ayuda, nos señala para la defensa civil, lo que es el comunicar como propósito en sí sobre lo que son las prohibiciones, advertencias, obligaciones, las condiciones de seguridad que cada persona debe tener, lo que es salvamento, las evacuaciones que mayormente parecen, incendios, todo esto que mayormente siempre va a estar orientado para la seguridad de las personas, la estabilidad del mismo país, en el mismo trabajo. Bueno, hay diferentes tipos de señalizaciones. Vamos a ver varias definiciones. Por ejemplo, está lo que es el balizamiento. Este tipo de conceptos del balizamiento son aquellas que delimitan en cierta zona de trabajo una situación de peligro potencial, así como se ve en la imagen. Simplemente son marcados para poder ver en la zona de trabajo si realmente existe algún peligro potencial o puede ser un peligro ya que uno ya va a estar precavido. También los carteles mayormente mayormente nos ayudan para tener un margen de señalización, no solamente de peligro, de advertencia, de obligación o de seguridad, sino que ahí mismo también existen lo que son en imágenes, inscripciones, también los colores, textos y las figuras que nos especifican el tipo de peligro o tema que tengamos que estar atentos. A la siguiente. Ahora, los colores. Los colores de contraste son bastante importantes porque hay dos diferencias de ese sector de seguridad, uno que determina lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. En eso es mayormente que el rojo, que es la parte de la prohibición, es una señal de parar, de prohibir, de protección, ¿no? La parte del color azul, que es una acción, es de la obligación. Ahí se puede decir que simplemente tiene que tener obligado, por ejemplo, a usar el casco, la obligación de llevar guantes o botas en algún tipo de trabajo industrial, digamos. El de color amarillo simplemente ayuda a lo que es para la precaución, el riesgo de peligro. O sea, es una advertencia que nos advierte de algún peligro que está cerca. Y el de color verde que da un condicionamiento de seguridad. En esa parte que nos puede ayudar en lo que son en rescates, en emergencias, en una parte, ¿no? Ahora, a diferencia del color de contraste, este ayuda a mejorar la condición de trabajo, lo que es la visibilidad en las señalizaciones, ya como se ve en los colores que son rojo, amarillo, azul, verde. En estos ya directamente, por ejemplo, el rojo, el azul y el verde están referentes con un color blanco, en cambio el amarillo hace referente a un color negro. A la siguiente, por favor. También tenemos lo que son las señales de emergencias.
¿A qué se refiere con ese tipo de señal? Al igual que en cada departamento, cada lugar del mundo, siempre hay un número específico que todo el mundo llama de emergencias, por ejemplo, de emergencias a un hospital, tal vez fuera personal en tal caso, ¿no? En el cual puede ayudar a alertar algún hecho que está pasando significativamente para poder informar, por ejemplo, llamar a emergencias para advertir de algo. La siguiente. Ahora, los tipos de materiales que se puede explicar, el retroreflectivo y el corriente. Son tres diferentes materiales. En el fluorescente, como el mismo nombre lo dice, es el material que emite un cierto tipo de radiación óptica que se puede ver a un rango visible, que simplemente con la misma luz, el reflejo de la luz hace que se refleje. Eso ya advierte a la persona, por ejemplo, los chalecos que usan para en las carreteras, cuando son de noche, digamos, las luces que reflejan el auto para advertir. También la parte retroflectiva. En este mayormente ayuda a lo que es, como dije, que la luz refleja sobre otro material. Esto mayormente se ve en los chalecos que usan las personas para poder diferenciar, digamos, aquellos peatones, por ejemplo, mayormente que lo usan ciclistas en medio de la carretera por la noche para que los demás autos puedan ver que hay alguien, una persona, un ciclista que está transitando y pueda tener precaución con esa persona. También los materiales corrientes, pero este tipo de material corriente sí es bastante llamativo, pero no tiene ningún reflejo retroflectivo ni fluorescente, no puede reflejarle ni la luz, ni emite un cierto tipo de radiaciones para que la persona pueda verlo. En la siguiente forma. El marcado de seguridad. El marcado de seguridad, el mensaje que transmite, la interpretación, el lugar, la imagen, todo que sea bastante visible. Por ejemplo, lo que son los pasos de cebra, las señales de colegiatura en el que hay niños pasando, lo que es la parte de la conciencia ambiental, de si hay derrumbes, los símbolos de peligro, entre otras señalizaciones, digamos. También lo que son las cintas de seguridad, las cintas que son para evitar que pase la gente. Si hay un accidente, entonces lo marcan. Ese tipo de señales, de marcados, pero la siguiente por favor. Las señales de peligro presentan por un color rojo notorio, ¿no? Mayormente el peligro significa que es daño, que también puede significar que es un peligro, en el cual la persona se puede lastimar, no solo físicamente, puede causar, puede de todos modos advertir del daño y poder ayudar o protegerse de una u otra forma también. Así también estos daños físicos negativamente hacen que se deteriore lo que es la parte material. Pictograma, mayor gráfico, obstrucción, riesgo, peligro, entonces está bastante marcado. Obviamente siempre es como un signo de prohibición, de que prohíben, digamos, no caminar, no incendiar, o de que peligro, que por incendios puede pasar esto, o hay material radiactivo, entonces todo este tipo de señalizaciones importantes que refieren al peligro o al daño se les llama pictograma. Mi compañera va a continuar con la siguiente parte. Riesgo, seguridad y salud ocupacional. Es un estado potencial de origen natural o artificial que se produce en un incidente. Es decir, que es probable de que un suceso, una infección peligrosa, donde puede causar daño o deterioro en la salud de las personas. Gestión de riesgo para emergencias y desastres. Es un
magnitud estimada de pérdida, la pérdida de vida, personas heridas o medio ambiente destruido, que se da en un lugar durante un periodo de exposición para una amenaza en particular. Siguiente, por favor. Señalización de seguridad y salud en el trabajo. Proporciona una indicación o una obligación relativamente a la seguridad y salud en el trabajo, mediante texto o una señal en forma de cartel. Puede ser un pictograma donde tiene un fondo de color con formas geométricas. Señal complementaria. Señal contiene exclusivamente un texto y se utiliza conjuntamente a una señal de seguridad, y su propósito principal es promover una información adicional. Este tipo de señales son de forma rectangular y varía según su tamaño, según la información que contenga. Son de fondo blanco con letras y bordes de color negro, como se puede ver en la imagen, indicando que se encuentran a kilómetros 6. Siguiente, por favor. Una advertencia. No está abierta a las personas acerca de un riesgo o un peligro. Este tipo de señales generalmente son en fondo amarillo con pictogramas negros y bordes negros. En caso de que requiera señalizar que es material nocivo o irritante, se la diferencia con el fondo de color naranja. Señal de obligación. Señal que obliga un comportamiento determinado. Son de fondo azul con pictogramas de color blanco. Señal de prohibición. Señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Este tipo de señales son en forma de círculo con fondo blanco, pictogramas negros con bordes y una banda que va descendiendo de izquierda a derecha de color rojo. Siguiente, por favor. Señal de salvamento, emergencia y evacuación. Señal que proporciona indicaciones relativas a salidas de emergencia a los primeros auxilios. Este tipo de señales indica salidas de emergencia. Por lo general son en forma rectangular o cuadrada, como se puede ver en la imagen, con pictograma blanco sobre fondo verde. Señal de protección contra incendios. Estas señales proporcionan indicaciones relativas a las acciones o equipos a usarse en caso de un incendio. En caso de que se produzca un incendio, indica a las personas el lugar donde se encuentra el pisador de alarmas, extinciones y entre otros. Siguiente, por favor. Señal luminosa. Señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, que aparezca como una superficie luminosa que debe cumplir los pictogramas escritos en los tipos de señalización. Estas señales se le puede ver como, por ejemplo, se dan imágenes salidas de emergencia o que indican un giro o en los semáforos. Siguiente, por favor. Propósito de los colores de las señales de seguridad y tipos de señal. El propósito de los colores de las señales de seguridad es informar sobre objetos y situaciones que pueden afectar a la seguridad y salud, logrando la comprensión rápida de un mensaje específico. Siguiente, por favor. Criterios para la señalización. Para tener un criterio, una señalización eficaz, se debe definir los siguientes puntos. Uno, que llama la atención de las personas sobre la existencia de determinados riesgos, prohibición o obligación. Como punto número 2, que alerta a las personas cuando se produzca una situación de emergencia que requiera medidas urgentes. Y como punto número 3, es que facilita a las personas la localización de los primeros auxilios o emergencias.
Y por último, pues se podría decir que también que los, los señales deben estar establecidos en el idioma que se encuentran en el Estado Plurinacional de Bolivia. Situaciones en las que existe la necesidad de señalizar. En las situaciones que existe es cuando no existen medidas técnicas o organizativas de protección colectiva superficial suficientes y prácticas. Como complemento o cualquier medida implantada cuando la misma minimice el riesgo en su totalidad. Siguiente, por favor. Recomiendo señalizar. Las señales se instalarán preferentemente a una altura y una posición apropiada con relación al ángulo visual, es decir, que sea visible ante todo público. El lugar de emplazamiento de la señal debe ser iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Es de vital importancia el distinguir y dar a conocer las señales y colores de seguridad utilizadas en los lugares de trabajo de todos los empleados de la organización, además de brindarles la capacitación interna. Ahora mi compañera va a continuar. Muy buenos días, licenciado. Mi nombre es Vanessa Cordóñez, de la carrera de Ingeniería Comercial. Continuando lo que es señalización de seguridad y defensa civil, voy a explicar lo que es de la señal de obligación, en qué color está y cómo es que podemos identificar a todas estas señales. La señal de obligación sabemos muy bien que es una obligación de un comportamiento determinado que puede provocar un peligro, y sabemos que la prohibición tiene como una forma redonda con el pictograma negro sobre el blanco y con los bordes de banda transversal en rojo. Siguiente, lo que es la acción obligatoria, que obliga a un determinado, y su forma es el pictograma redondo con rango azul. Siguiente, lo que es la advertencia, advierte todo lo que es un riesgo de peligro, y el pictograma está sobre un fondo amarillo y con borde negro, como podemos observar aquí en la imagen. Y el siguiente, lo que es de evacuación, o podría decirse también condición segura, proporciona la información sobre las salidas y primeros auxilios. Y su pictograma podemos ver que es el color blanco sobre un fondo verde. Y el siguiente, lo que es la seguridad contra incendios, también podemos encontrar que el fondo es rojo y también tenemos blanco, color blanco. Lo que es la información complementaria, explicándole, significa que este blanco explica mucho a la gente cómo es que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando la gente está en un incendio o algo. Por eso es que se le llama una información complementaria. Todas las señales que están aquí mostrándonos como pictograma son de diferentes tamaños, de diferentes colores y de diferentes formas geométricas que forman parte de señales, y esto está bajo una norma del Estado Plurinacional de Bolivia. Siguiente, el señalamiento especial significa más que todo, aquí en Bolivia no se utiliza mucho porque sabemos que en los demás países ha habido más sismos que en otros países que más aquí. Entonces, más que todo esto se utiliza en otros países, porque aquí no se observa mucho de eso. Siguiente, le toca a mi compañero. Gracias. Bueno, a continuación se plantea una pregunta, lo que es una disposición complementaria para el mercado de la señalización de seguridad. Bueno, contiene exclusivamente un texto que se utiliza con las señales de seguridad y la señal complementaria de riesgo. Esto se emplea en aquellos casos que no se utilizan formas geométricas o normalizadas para la señalización y delimitación de zonas como desniveles, obstáculos y otros elementos que originan el riesgo. Dentro de eso se presentan tipos de franjas de señalización de seguridad. Como el primer punto tenemos lo que es la franja de señalización de agentes agresores.
Estas franjas son iguales, ancho e inclinadas, que tienen un ángulo respecto al horizontal. No es necesario delinear los bordes. Los colores que tienen el marcado de la señalización, esto indica que es una localización de peligro y debe tener una combinación de amarillo y negro. Siguiente, por favor. El número 2, las franjas de señalización para equipos de protección contra incendios. Los colores para el marcado de la señalización de seguridad indican la prohibición o también localización de equipamientos de protección contra incendios. Esta debe ser de colores rojo y blanco. El tercer son otras franjas adicionales, los cuales para el marcado de la señal indica una instrucción obligatoria. Debe ser una combinación de azul y blanco. Y por último, el otro es de que para el marcado de la señal de seguridad, también que indica una condición de segura, deben ser una combinación de verde y blanco. Siguiente. Materiales. Los carteles serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. Pueden estar fabricadas de materiales metálicos, plásticos o cualquier otro que cumplan con la especificación. A solicitud del comprador, el fabricante definirá el material de la placa. Con el paso del tiempo, a las señales como más necesarias se le incorporan perlas de vidrio, los cuales esto produce un efecto de reflector, siendo más visible por la noche. En aspectos y acabados, estos carteles presentarán una superficie plana y uniforme, sin manchas ni decoloraciones, libres de rugosidades y otros defectos que normen las características resistentes de las mismas. Siguiente, por favor. Resistencia al impacto. Se lo define la capacidad de resistir desgastes del proceso. La resistencia al a la intemperie es la capacidad de un material para resistir el deterioro por exposición o elementos agresivos. Esto puede incluir por el sol, el viento, lluvia y la nieve. La resistencia para este impacto, una de las propiedades mecánicas más importantes de un polímero, también se define como el aguante de un plástico a la fractura por el choque de una carga que se da. Para la resistencia a la corrosión, lo cual serán resistentes a la corrosión ya por la propiedad composición del material o como consecuencia de un tratamiento anticorrosivo adecuado. Generalmente se mide mediante se plantea la pregunta: ¿por qué considerar la corrosión? Bueno, hay dos puntos que lo define esto. El primer punto es esencial, sabe sobre la corrosión y sus efectos para evitar errores. El último punto es una protección contra la corrosión incorrecta puede provocar un riesgo de seguridad. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, señalización para recipientes que contienen materiales peligrosos. Características. La señalización es un rombo que consta de 4 divisiones, que son el azul, que hace referencia a los riesgos para la salud; el rojo, que indica el peligro a la
inflamación, el amarillo los riesgos por la reactividad y por último sería en la parte inferior el blanco, que indica para algunos materiales especiales como ser oxidantes, corrosivos o reactivos. Siguiente, por favor. Clasificación de sustancias peligrosas. Las propiedades físico-químicas, toxicológicas y específicos sobre la salud humana y para el medio ambiente. En físico-químicas podemos explicar que son los explosivos, comburentes, extremadamente inflamables o fácilmente inflamables e inflamables. Toxicológicas, muy tóxicas, nocivos, corrosivos, irritantes y en el caso para la salud humana, mutágenos, tóxicos, y para el medio ambiente son aquellas sustancias que son aquellas que tienen contacto con el medio ambiente que pueden presentar un peligro inmediato o a futuro. Siguiente, por favor. Asignación de clasificación. En medir el grado de peligrosidad, dependiendo si tiene un grado 0, sería que no es tan peligroso, y el 4 que sería excesivamente peligroso. Siguiente, por favor. Objetivos del rótulo e identificación de los productos peligrosos. Hacer que los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos a distancias por las características del rótulo. Proporcionar una fácil identificación y se puede presentar durante la manipulación y almacenamiento de las mercancías. Facilitar por el medio del color de los rótulos una primera guía para manipular o almacenarlo. Siguiente. Criterios para establecer los grados de peligrosidad. Los grados van del 4 al 0, que sería en el nivel de riesgo azul, que serían los riesgos para la salud, sería como 4 mortal, 3 muy peligroso, peligroso, poco peligroso y sin riesgo. Y del rojo de inflamabilidad, debajo de 4, 3 debajo de 37 grados centígrados, 2 bajo de 93% de grados centígrados, 1 sobre 93 y 0 no se inflama. Puede ser que pueda ser un explosivo, puede explotar en caso de un choque o en caso de cambios violentos, digamos, al medio ambiente. Puede ser que sea inestable, y el riesgo específico sería oxidante, corrosivo, radiactivo o no usar agua, o riesgo biológico. Y va a continuar. La siguiente diapositiva, por favor. Riesgos para la salud. En la anterior, por favor.
Se considera la capacidad del material para producir lesiones por contacto con la piel, ingestión o inhalación. Solo se consideran los riesgos que pongan de manifiesto en algunas propiedades inherentes del material. No se incluyen las causas por el color del incendio ni de la fuerza de explosiones. El riesgo para la salud en lucha contra incendios puede darse en condiciones de emergencia y puede ser mortal. Siguiente, por favor. Riesgos por inflamabilidad. Se considera la capacidad de que los materiales puedan quemarse, y muchos materiales se quemarían bajo ciertas condiciones. La forma del material, como también las propiedades inherentes, afectan al riesgo. Siguiente, por favor. Riesgos por reactividad. Puede ser la descomposición de los materiales, que puede verse incrementando el calor o la presión por otros materiales debido a la formación o mezclas de combustibles oxidantes o por contacto con sustancias incompatibles. Siguiente, por favor. Y el riesgo especial. Este último cuadro nos muestra las abreviaturas que son de oxidación, sería OXI, ácido ACID, alcalino ALC, corrosivo CORR, o conocer el de no use agua, que sería la W, o el símbolo de reactividad, que es un círculo que parece un trébol al interior. Siguiente, por favor. Buenos días, licenciado. Soy la estudiante Jocelyn Gutiérrez de la carrera de Administración de Empresas. El tema que me ha tocado ha sido señalización vial en las zonas de trabajo. Son medidas de seguridad y esquemas de señalización que se deben utilizar cuando se realicen trabajos en la vía. Son particulares y específicas para estos trabajos, entendiendo como tales cualquier trabajo o restricción temporal que cause la obstrucción parcial o total de la vía. Para cada señal, dispositivo o esquema se define su función, los criterios de diseño y las aplicaciones más comunes. Entonces, las condiciones de circulación a través de una zona de trabajo no son habituales para la mayoría de los usuarios y o trabajadores, por lo que los criterios de seguridad aplicados al diseño de señalización de obras son tanto o más relevantes que en situaciones normales. También las señales y medidas de seguridad para trabajos en la vía tienen como objetivo fundamental que el tránsito o a través de los bordes de la zona donde se realizan las obras sea seguro y expedito, alterando lo menos posible las condiciones normales de circulación, así garantizando a su vez la seguridad de los trabajadores y de las obras también. Entonces, por ello requiere que las señales y las medidas utilizadas reglamenten la circulación y adviertan de peligros y se guíen de manera adecuada a los conductores a través de la zona de trabajo y protejan tanto a estos como a los trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor. Las zonas de trabajo en las vías. El primero sería área de advertencia, que en esta área se debe advertir a los trabajadores y usuarios la situación que la vía presenta más adelante. De esa manera se proporciona suficiente tiempo a los conductores para modificar su patrón de conducción.
velocidad, atención, maniobras, entre otros, antes de entrar a la zona de transición. El siguiente es el área de transición, que es el área donde los vehículos deben abandonar la o las pistas ocupadas por los trabajos. Esto se consigue generalmente con canalizaciones o angostamientos suaves, delimitados por conos, tambores u otro de los dispositivos especificados más adelante. También tenemos el área de trabajo, que son aquellas zonas cerradas al tránsito donde se realizan las actividades requeridas por los trabajos. En su interior operan los trabajadores, equipos y también se almacenan los materiales. Los operarios de producción son los encargados de todo el trabajo de obra de mano y deben realizar diferentes tareas que percuten directamente con el correcto funcionamiento de la fábrica. Entonces, por ende, toda empresa necesita de obreros de producción. Siguiente diapositiva, por favor. El área de tránsito es la parte de la vía a través de la cual el cual es conducido en el tránsito. También es un área situada alrededor de los puertos y que sirve de centro de almacenaje y distribución para un país vecino que no dispone de salida al mar o de instalaciones portuarias adecuadas. Está lo que es el área de seguridad. Este es el espacio que separa el área de trabajos de los flujos vehiculares o peatonales. La idea de la zona territorial que se determina de modo temporal para brindar protección a la población sobre el marco de conflicto, problema o incendio. También lo que es el fin, zona de trabajos, es el área donde el tránsito retorna a las condiciones de circulación que presenta antes de la zona de trabajo. Luego tenemos lo que son las señales horizontales, que corresponden a líneas, símbolos, letras u otras tales como tachos y tachones que se ubican sobre la superficie de la calzada, donde todas las vías pavimentadas deben contar con este tipo de señales. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos las señales verticales. Estas son diapositivos instalados a los lados sobre un camino, presentando letreros que alertan al usuario. Pueden ser informativas, pueden ser preventivas o reglamentarias. Son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella que, mediante símbolos o leyendas determinadas, cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza. Las señales preventivas son un conjunto de señales de advertencia de peligro por riesgos asociados a la geometría de la vía, a restricciones físicas, a situaciones especiales o a cruces con otras vías. También son aquellas que tienen forma de rombo o un color amarillo o negro, que son una función de prevención, o que previene y advierte a los conductores que están próximos a llegar a un lugar donde deberán tomar ciertas precauciones. La siguiente diapositiva, por favor. Las señales reglamentarias. Esta ya le expliqué, creo. No, aquí está. Las señales reglamentarias son mensajes relacionados con prioridades, con prohibiciones, con restricciones, con obligaciones y autorizaciones que ordenan el tránsito de los usuarios, clasificando de las señales de tránsito reglamentarias. Estas señales se dividen en 5 grupos, que son señales reglamentarias de obligación, de prohibición, por clase, vehículo y de maniobras de giros, por restricción y de prioridad. Finalmente, el de autorización.
También se dice que las señales de tránsito reglamentarias de obligación son un subgrupo que establecen que por obligación el conductor o el peatón debe cumplir la acción que señala al transitar por esta vía o carril. Siguiente diapositiva, por favor. Las señales de balizamiento. Estos son elementos que indican el avance del kilometraje en una vía. Las señales de balizamiento son los dispositivos que indican el trazado de una vía y los obstáculos o situaciones excepcionales que se pueden encontrar en un momento determinado. El siguiente, por favor. Los semáforos. Bueno, creo que todos conocemos los semáforos, pero ya. Son dispositivos luminosos mediante el cual se regula la circulación de vehículos y peatones. Los semáforos, también conocidos como control de tráfico, son dispositivos de señales que sitúan en intersecciones viales y otros lugares para poder regular el tráfico y por ende el tránsito del peatón. El siguiente, por favor. Señal de tránsito. Estos también son dispositivos o signos, también son demarcaciones de tipo oficial colocados por la autoridad con el objeto de regular, advertir o encauzar el tránsito. Tienen como objetivo determinar los límites y las prohibiciones que hay en el camino y transmiten órdenes específicas creando alguna excepción a las reglas generales de circulación. La violación de estas señales se sanciona con una multa. Son símbolos, generalmente circulares, octagonales o triángulos invertidos, con fondo blanco o borde rojo también. La siguiente diapositiva, por favor. La demarcación. Finalmente, esta es la señalización utilizada para regular la circulación, advertir, guiar, encauzar a los trabajadores que están transitando en su zona de trabajo. Si bien algunas fronteras entre países están definidas por elementos del medio natural como ríos, lagos, parteguas y montañas, entre otros, en ciertos casos no existen estos elementos. Cuando se trata de definir la frontera entre países vecinos, la demarcación adquiere mucha importancia, ya que de esta manera el límite será reconocido legal y física y cartográficamente. Siguiente, por favor. Bueno, voy a continuar con la exposición de mi compañera. Soy María Elena Poma, de la carrera de Administración de Empresas. Señales y dispositivos de seguridad. Toda señal o elemento utilizado en las zonas de trabajo debe transmitir un mensaje correcto al usuario del sistema vial, que se logra a través de símbolos y leyendas. En este caso se recomienda más usar los símbolos, porque son rápidamente percibidos visualmente. Siguiente diapositiva, por favor. Hay señales verticales, las cuales se dividen en reglamentarias, señales de advertencia de peligro y señales informativas. Las señales reglamentarias notifican al usuario de las vías las prioridades del uso de las mismas, así como las prohibiciones, las restricciones, obligaciones y las autorizaciones existentes. Las señales de advertencia advierten al usuario o al trabajador de las existencias naturales y los riesgos o situaciones imprevistas que presenta la vía. Las señales informativas prestan información al usuario de lo que puede encontrar en la vía, ya sean baches, sean carreteras en mal estado. Siguiente diapositiva, por favor. Forma, color y dimensiones. En particular para la señalización de tránsitos, el color de fondo naranja es la óptima.
la cual te muestra el peligro, los elementos de canalización utilizados en la zona, los trabajadores, nos indica el trabajo en las vías que hay, los elementos de canalización. Su propósito es delimitar las superficies disponibles para el tránsito, guiando a los conductores y a los peatones a través de las zonas de trabajo y destinadas a obras propiamente. Las vías tratan de llevar tanto a los usuarios de la vía como a los trabajadores de una forma segura. Siguiente diapositiva, por favor. Características básicas de la señalización son la reflexión, el emplazamiento, el sistema de soporte, el retiro de señales, las dimensiones, la canalización. En este caso, la retroreflexión. Las señales y dispositivos de seguridad deben ser percibibles en periodo de día o bajo toda condición. Los dispositivos o señales de seguridad en las carreteras están hechos de materiales apropiados que se someten al procedimiento de asegurar la retroreflexión en la superficie en caso de que las señales no cuenten con esa iluminación propia que deberían tener, no dan el servicio que deberían tener, ser percibibles para el usuario en las vías. El emplazamiento es un sistema de soporte de señales y elementos de canalización. En las zonas de trabajo deben asegurarse de que se mantenga la posición correcta ante las cargas de viento y también contra los impactos. Las señalizaciones en las vías deben ser de una buena calidad y no deben ser desviadas. Retiro de señales. La señalización permanente debe ser retirada o cubierta después de que el trabajo en las vías ya esté culminado. Siguiente diapositiva, por favor. Las dimensiones. El tamaño de las señales verticales es en función a la velocidad que es permitida en la zona, ya que estas permiten determinar la distancia de la señal que debe ser vista o leída la señalización. La canalización tiene varios factores que son los elementos de canalización, los cuales son los conos, los cilindros, los reflectores, las flechas direccionales luminosas, vértices. El emplazamiento de los elementos canalizadores. Los elementos canalizadores deben asegurar que el tránsito, la transición suave y de tal manera que las maniobras necesarias para transitar a través de la canalización se pueda realizar de forma segura. Los materiales que conforman la canalización no deben sufrir daños en consideración que el dispositivo sea golpeado. Los conos. Es necesario con los conos
Definimos la variación del trazado, el ancho y el número de pistas de la calzada. Los delineadores, esos elementos nos indican la alineación horizontal y vertical de la vía. Las barras son las que impiden que se transite por una vía, ya sea por cierta obra que se esté haciendo en la vía. Los tambores se utilizan en sectores donde se mantiene la alineación longitudinal. Los cilindros de transición pueden utilizarse tanto para definir transición por angostamiento o como para delinear el borde de la calzada. Las luces son para delinear la canalización, tanto sectores con modificación de ancho de calzada como aquellos donde la vía se presenta un ancho constante. Dispositivos que contienen un foco de luz amarilla de diámetro mínimo de 18 centímetros, los que deben instalarse alternadamente. Las balizas de alta densidad pueden utilizarse para llamar la atención sobre peligros especiales inexistentes en un sitio particular. Siguiente diapositiva, por favor. Las señales verticales de preventivas de restricción están conformadas mayormente por un color amarillo y la señalización o el símbolo está conformado por un color negro. Siguiente diapositiva, por favor. Las señales verticales o reglamentarias, estas llevan o predominan en el color rojo. También predominan el color blanco y el color negro. Son las con las cuales se da la señalización. Siguiente diapositiva, por favor. Las señales verticales o informativas, estas no son las que nos dan información con la cual podemos llegar a un cierto lugar o nos muestran los servicios que hay en ese lugar. Siguiente, por favor. Señalizaciones de aeropuertos. Principios generales referentes a la utilización de señales. Número de señales. El número de señales utilizadas en los aeropuertos deberá mantener un mínimo compatible con la accesibilidad de orientar a los pasajeros que viajan y al público en general. Ubicación y tamaño. Las señales deben colocarse en lugares destacados. No debe existir obstáculos que dificulten la buena visión. Las señales deben ser suficientemente grandes como para que puedan verse a distancia razonable. En caso necesario deberán ser iluminados internamente o externamente. Uso de la palabra. La palabra no debe formar parte de un símbolo, sino que debe estar separados para mantener la importancia de los símbolos. Normas para la implementación de las señales. Todas las instalaciones y servicios de un aeropuerto deben ser fácilmente identificadas por el público usuario. Las señales deben ser conducidas al público hasta su punto de destino dentro de las instalaciones. Las señalizaciones dentro de la prioridad absoluta sobre otros elementos de comunicación tales como carteles publicitarios, rótulos comerciales, etc. Soportes. El sistema de señalización e información de los aeropuertos debe contar con un conjunto de soportes diseñados específicamente para ello. Las dimensiones del módulo, estructuras constructivas, materiales deben ser establecidos para aplicación concretas. La tipografía. El único tipo de letra autorizado para la rotulación de señales es la ITC Neo-Gothic en su forma recta normal. No se admiten otras tipografías, ni siquiera parecidas. En las señales para pasajeros a pie puede implementarse hasta 3 lenguajes. Siempre aparecen el castellano, el inglés. La tercera lengua podría ser la propiedad del lugar, el aeropuerto donde se encuentra el país.
Localización de tipo. Las direccionales. Señales a la instalación de los viales principales del circulamiento interno del aeropuerto para indicar direcciones básicamente de continuidad, tales como terminales, salidas, llegadas, aparcamientos, direcciones, obligaciones, etc. En general, todos los archivos de información precisa al tráfico. El diagrama, aquí como tenemos, muestra la localización de tipo prevista para la señal a instalar en las vías de acceso a la circulación de la zona ubicadas en los aeropuertos y destinada fundamentalmente a los conductores de vehículos, tanto como en el sentido de llegada como en la salida del aeropuerto. Marcas horizontales. Completan y confirman las señales verticales para indicaciones direcciones y otras informaciones básicas. Bueno, voy a continuar con el tema. Mi nombre es Sonia Colquepuma, de la carrera de Administración de Empresas. Aspectos gráficos básicos. Los aspectos gráficos fundamentales que se caracterizan la señalización de las terminales aeroportuarias son el color de fondo, el tipo de letra que se utilizará es el ITS Nebogoti, los pictogramas, la forma y posición de la flecha que tiene que estar a la izquierda de la señal, la estructura compositiva de las señales, la diferenciación y separación entre información principal en color amarillo y secundarias en color azul, la posibilidad de utilizar 2 o 3 idiomas, y tenemos como por ejemplo señal con informaciones principales en idioma castellano y extranjero, señas con informaciones complementarias, señal con informaciones principales y complementarias, y como último, señas con informaciones descriptivas. Siguiente, por favor. Ejemplo de implantación. En este punto, tenemos como ser identificación y bienvenida. En el letrero estará el nombre del aeropuerto y el texto que diga bienvenidos en el idioma castellano, inglés o quizás también su idioma de región. Y como último, el texto que diga buen viaje. Aparcamientos. Un aparcamiento es un espacio en el cual se puede estacionar un vehículo en las zonas destinadas. La altura de las señales será la necesaria para poder ser visualizada correctamente en función de emplazamiento y destinario. Siguiente, por favor. Exterior de edificios terminales. El edificio terminal contempla salas de llegada y salidas de vuelo y reclamo de equipaje. En este punto de los edificios terminales es necesario indicar los distintos accesos principales. Interior de edificios terminales. Como subtítulo tenemos vestíbulos y distribuidores. En los vestíbulos, pasillos y zonas de distribución deben instalarse señales que indiquen la dirección a seguir para alcanzar los servicios e instalaciones para los pasajeros. Zonas de facturación. El proceso de facturación es el último proceso que ejecuta el pasajero antes de emprender su vuelo. Acceso a zonas solo para pasajeros. Área en donde solo pueden acceder los pasajeros. En las entradas, zonas restringidas para los pasajeros en control de seguridad. Deberá indicarse la obligación de mostrar la tarjeta de embarque correspondiente. Planos de situación. En las zonas donde estén prevista la circulación de muchos pasajeros
y visitantes, es recomendable la implantación de planos de situación que permita una gráfica clara y sencilla. Zona de control de migración. En esta zona encontrarán personas de países internacionales sin convenio especial, y en el control de inmigración te harán preguntas típicas y tendrán que mostrar algunos documentos. Área recogida de equipajes. Al llegar a la sala de desembarque, después de cumplir con los controles de fronteras, los pasajeros pasan para la sala de equipaje, donde las maletas serán transportadas por una cinta. Todos los aeropuertos cuentan con señalización clara. Llegadas nacionales e internacionales. Un aeropuerto es internacional cuando dispone de instalaciones de aduanas e inmigración que permitan la gestión de vuelos internacionales con otros países. Siguiente, por favor. Retículas y pautas de rotulación. Aparcamiento en superficie. Es necesario proporcionar códigos claros a los conductores que les permitan recordar con facilidad el lugar aproximado donde se han estacionado el vehículo. En los accesos a los aparcamientos de vehículos deberán instalarse rótulas en los que de forma clara y bien visible consten las tarifas vigentes. Pictogramas simples aislados. Las retículas está formada por cuadros cuya dimensión resulta de dividir de altura de la señal por 34. Esta retícula define todos los espacios de los distintos elementos que componen la señal. Siguiente, por favor. Pictogramas aislados. Estos pictogramas forman parte de la señalética internacional. Son usadas en aeropuertos, terminales de transporte y lugares de mucho tránsito humano. Información complementaria. En su implantación deberá tenerse en cuenta su visualización, legibilidad y formato adecuado para evitar interferencias con otros mensajes y no distorsionar formalmente la estructura arquitectónica. De señal sobre prohibición de fumar. En todos los edificios terminales, tanto en los accesos generales de público como en las zonas de circulación interior, así como en las zonas de espera y embarque, deberán instalarse señales que informen de la prohibición de fumar en todos los recintos aeroportuarios. Podrán definirse zonas para fumadores debidamente señalizadas y separadas del resto de zonas públicas. Siguiente. Continuando con la exposición, voy a tomar en cuenta los elementos gráficos normalizados y colores. Entre ellos podemos observar el color marrón, blanco, amarillo, azul, verde y rojo. Estos colores son componentes fundamentales para la imagen y la señalización en los aeropuertos. La gama cromática deberá expresarse siempre con los códigos indicados por el mismo. No pueden ser pasados por otros.
El siguiente. Entre las tipografías, como bien lo estaban explicando mis compañeros, está determinado por un tipo de letra específico, no puede ser otro. Los textos siempre van a ser comprendidos en caja alta y baja. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera letra cuyo nombre sea propio siempre va a ser mayúscula, seguido de la minúscula. Nunca puede ser solo mayúscula o solo minúscula. Entre las flechas siempre van a estar al inicio y estas van a indicar el tipo de normalización o a lo que corresponda. El siguiente. Entre las pictogramas tenemos lo que estaban explicando nuestros compañeros, son gráficos en las cuales se va a indicar, por ejemplo, las llegadas, salidas, el sector de parada de los micros, la información, como también las gradas, entre otro tipo de informaciones de los aeropuertos. El siguiente. Entre las informaciones complementarias igual se va a determinar mediante los gráficos las zonas donde sí se pueden fumar, zona wifi, el teléfono, el área de primeros auxilios, restaurantes, como también se pueden observar las informaciones restrictivas. Estos son donde no pueden estar, por ejemplo, los animales no pueden acceder, o no niños, o no teléfonos, y entre otros. El siguiente. Entre los carteles de seguridad, todos los aeropuertos cuentan con los mismos textos y medidas entre los carteles. Por ejemplo, aquí se puede ver que tenemos uno que es con imagen, otros son de año y medida, no pueden ser de diferencia. Y como lo estábamos indicando, las letras tienen que ser de mayúscula a minúscula entre los nombres propios. Entre los artículos prohibidos para los equipajes de mano, se van a entregar unos folletos donde se van a determinar claramente qué se puede llevar y qué no se puede llevar en los equipajes. Eso sería todo en la exposición. Gracias.